comentaba yo antes de irnos a la pausa que ya concluyó y que nos permite continuar con este diálogo, que es el diputado Javier Treviño, que en sus memorias Carlos Salinas platica que el gobierno de los Estados Unidos insistía mucho en tratar al petróleo mexicano como cualquier otra mercancía. Y en aquel tiempo todavía estaba muy arraigada la noción de que el petróleo no es un producto ni una mercancía, sino una herencia para la dignidad nacional, que fue la frase con la que estuvimos educados quienes hoy tenemos un poquito más de 60 años. Vivimos la epopeya de la expropiación y de pronto nos dijeron, bueno, sí, eso estuvo bien en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora el mundo ha cambiado. Y Salinas le dijo a Serra y pues creo que a Zabludovsky y a todos los que estaban ahí negociando el tratado, a Herminio Blanco, a todos, díganme 6 argumentos para decir no, o 5 argumentos. Y le dijeron 5 argumentos para decirle no al gobierno de Estados Unidos. Y ahora, ¿cuáles fueron los 5 argumentos? Bueno, primero aquellos, si es que usted se acuerda, y después, ¿cuáles fueron los 5 argumentos para decirle sí a los señores de las compañías petroleras americanas para que vengan? Fíjate que me tocó, Entre el sí y el no. tuve la fortuna de trabajar en la Embajada de México en Washington durante 4 años, a inicios del gobierno del presidente Salinas, de 89 a 93, que ya luego regresé a trabajar con Luis Donaldo Colosio. Era importante ver cuál era el momento que vivía el mundo. 1989, fin de la Guerra Fría, caída del muro de Berlín, era pues el final de una administración republicana en los Estados Unidos, la de Reagan, el inicio de una nueva, la del presidente Bush en ese momento. Pero si tú recordarás, Bush no es malo. Exactamente, pero si recordarás, en ese momento, después del fin de la Guerra Fría, todo el mundo estaba viendo hacia Europa del Este. La atención se concentraba y los grandes proyectos de inversión eran en Europa del Este, donde se abrían grandes oportunidades. Entonces viene Bulgaria, Rumania, así es, y Alemania Polonia, del Este, Alemania. Bueno, Alemania y Polonia, duró, así es, bueno, pero 3 venía días, la ¿no? reunificación alemana. Pero era importante señalar esto, porque se requería la visión, el coraje de ver un gran planteamiento como fue el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio para transformar eso. Hasta Checoslovaquia desapareció. Bueno, ya ves. Entonces, ahí se hace el planteamiento, y si no hubiéramos sido lo suficientemente prácticos para tener un Tratado de Libre Comercio, tal vez todavía estaríamos con la retórica anti-Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué ocurre en ese momento? Es que, bueno, los países dijeron, vamos a negociar un Tratado de Libre Comercio con la regla fundamental de toda negociación comercial internacional, es que durante el proceso nada está acordado hasta que todo esté acordado, ¿no? Es decir, se van negociando los diferentes áreas, los temas, se encorchetan, y hasta que se tenga una negociación global, se tiene un acuerdo global. Bueno, y hubo 3 temas que se decidió que no entrarían en la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿O en esa negociación? En esa negociación, en ese momento, dado lo que estaba ocurriendo en el mundo. Por parte de Estados Unidos el tema era la movilidad laboral, tema migratorio, no entraba. Por parte de Canadá era el cabotaje, que tiene que ver con la transportación marítima en los puertos, era muy interesante, ¿no? Un tema muy sensible para los canadienses. Por parte de México era la energía. Porque si hubiéramos tratado de incluir estos 3 temas en la negociación del Tratado de Libre Comercio, tal vez no tendríamos Tratado de Libre Comercio. Bueno, el Tratado de Libre Comercio se convirtió realmente en un motor del crecimiento económico en América del Norte, muy importante. Hicimos la tarea en algunas áreas mejor que en otras, todavía tenemos que avanzar, pero fue un momento importante en la historia y pudimos realmente consolidar esta región de América del Norte. En ese momento no podíamos hablar del tema de energía. Hoy, ¿por qué sí podemos hacer una reforma energética? Porque el mundo cambió, Rafa. En los últimos 10 años hubo una gran revolución tecnológica en el campo de la energía, con sede en América del Norte, que está transformando la geopolítica. ¿Y qué es lo que está pasando? Estos nuevos desarrollos en la nueva tecnología para explorar y explotar gas y petróleo en Estados Unidos y en Canadá ha llevado a que ahora el centro de la oferta en el mundo de energía ya no es el Medio Oriente, está migrando a América del Norte. Y el centro de la demanda de energía en el mundo
ya no es América del Norte, está Es migrando China. al Pacífico. Es China. ¿No? Así es. Entonces, ante estos nuevos desarrollos, México tenía que tomar una decisión. Ya llevábamos 20 años debatiendo el tema de una reforma energética, pero teníamos que tomar una decisión si queríamos, como lo planteaban nuestros compañeros legisladores de la izquierda, que México siguiera convirtiéndose o reafirmándose en el baluarte del aislacionismo petrolero en el mundo, o si queríamos una visión diferente en la cual la energía sirva para lo que tú mencionabas hace un rato, para fortalecer la productividad, la competitividad industrial, la creación de empleos. Para eso sirve la energía al final del día. Los legisladores votamos mayoritariamente por esa reforma energética. Por eso se había que hacer hoy. Además, el mundo no nos iba a esperar, realmente. Hay muchas oportunidades de inversión en América del Sur, en África, en el Mar del Norte, en el Ártico, en otras partes. México es un jugador muy importante. Hoy aparecía por ahí una publicación en internet que el mercado de lutitas en el mundo es un mercado para el 2020 de 120 mil millones de dólares. Entonces es importante. México, en el caso de las lutitas, es el sexto país en el mundo con reservas en esta zona de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el norte de Veracruz. Pero en aguas profundas también. Y además, ¿por qué necesitábamos una reforma energética hoy? Porque ocurrió algo muy relevante con nuestra capacidad de producción. En el 2004 estábamos produciendo 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. En el 2012 caímos a 2.5 millones de barriles de petróleo diarios. ¿Qué significa? ¿Por qué ocurrió eso? No obstante, durante los gobiernos de Fox y de Calderón se cuadruplicó el presupuesto de Pemex. Entonces dice uno, bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que sí, se volvieron muy ineficientes las empresas del Estado, sin duda, por eso hay que ahora transformarlas, pero también la era del petróleo fácil terminó. Se nos acabaron los yacimientos. El petróleo fácil es el que está en aguas someras, ahí de en la arribita. superficie. Ahora teníamos que ir a las profundidades del Golfo de México, a los yacimientos de lutitas, y eso requiere tecnología, requiere inversión, mucho riesgo. Y algunos expertos decían que perforar un solo pozo en las profundidades del Golfo de México cuesta, solamente y sin saber si va a ser exitoso o no, cuesta $200 millones la pura perforación. Para ser realmente competitivos necesitamos perforar 100 al año. Eso significa $20 mil millones. ¿Queremos dedicar $20 mil millones del presupuesto a esas aventuras submarinas o queremos dedicarlas a educación, a salud, a infraestructura, lo que tenemos cierto que va a rendir resultados? Y vamos a dejar que empresas privadas, nacionales e internacionales, con una regulación muy clara, participen en esto y generen valor para el país, y que la renta petrolera siga fortaleciéndose y que la ocupemos a través del Fondo Mexicano del Petróleo en proyectos estratégicos para el país. Por eso necesitábamos la reforma energética. Ahora, hoy. Hay una cosa que me llama la atención, de que se crea esta Agencia Nacional de Protección Ambiental, para llamarla así en términos genéricos, precisamente cuando estamos viendo 3 desastres naturales importantes. Uno en Sonora, que es no solamente un peligro, sino también es una vergüenza. Es lamentable. Y digo que es una vergüenza porque pues, hay una absoluta impunidad y ahí no va a pasar nada, creo yo. Después hay un derrame importante otra vez en Veracruz. Así es. Y hay otro derrame importante también en Nuevo León. Así es. Entonces, estas actividades, como las que se nos anuncian de las lutitas, con un consumo brutal de agua en un país que no tiene agua, y con un aprovechamiento eminente por encima de cualquier otra actividad en el uso de esas tierras, que de por sí pues, no tienen mayor uso agrícola porque son desérticas en algunos casos, pues es un poco como que podemos terminar rapando al país, ¿no? Convirtiéndolo en el patio de una fábrica, ¿no? No necesariamente. Tiren todo lo que sobre, ¿no? No necesariamente. Yo creo que uno de los principales compromisos y preocupaciones es el tema del cuidado del medio ambiente, sin duda, y más en este sector hidrocarburos lo tenemos que hacer y tenemos que sancionar las malas prácticas, por un lado, y además prevenir este tipo de accidentes. Tenemos que hacerlo. Pero fíjate, yo como diputado por Nuevo León, yo estoy proponiendo que Nuevo León se convierta en la capital energética del país. ¿Por qué? Porque esta nueva
realmente este nuevo potencial que tenemos en el caso de las lutitas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz, requiere efectivamente crear una nueva visión, pero sobre todo una nueva dinámica de formación de cadenas productivas nacionales, de empresas que van a trabajar en este tema de la exploración y la explotación de lutitas. El tema de las lutitas, a diferencia de las aguas profundas o de las aguas someras, de la explotación tradicional, se le llama esto no convencional, ahí en los términos técnicos petroleros. ¿Y por qué es no convencional? Justamente porque son procesos industriales. Si tú cruzas la frontera a Texas y manejas de Laredo a San Antonio, donde hace algunos años, hace 10 o 20 años era desierto y todo estaba vacío, hoy en poblaciones que antes eran fantasmas, pues resulta que allá hay hasta centros comerciales y hoteles y demás en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese yacimiento que se llama Eagle Ford tuvo todo un desarrollo importantísimo que transformó la capacidad de Estados Unidos en la producción de petróleo y de gas. Bueno, la tecnología ha avanzado en los últimos años dramáticamente para utilizar menos agua, para hacer una fracturación horizontal mucho más eficaz, y para poder ir avanzando en esto, y se requieren hacer los pozos y remediarlos y sacar rápidamente el gas y el petróleo y utilizarlos a través de una red de gasoductos justamente para dotar a las industrias, a las empresas de energía a un costo competitivo. Vamos en a Nuevo hacer León, ¿sí? una pequeña pausa porque ya tenemos el tiempo encima, nos quedan unos cuantos segundos. Es el momento en el que insertamos aquí la colaboración, la crónica de Miguel Reyes Razo, y terminando eso continuamos, porque es muy interesante esto de cómo se puede transformar la vida a partir de una industria que está condenada a desaparecer. Esto de la cosa de la energía fósil y del gas y todo esto, se saca una vez y el gas que se sacó una vez ya no se vuelve a sacar porque esto se acaba. Así es. Entonces le estamos apostando a la finitud de los recursos no renovables. Ahorita regresamos.